Mi nombre es Laura López y soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Hoy vamos a dar las claves de la autoestima. Bueno, podemos definir la autoestima como una energía necesaria para la consecución de metas en la vida, tanto para proyectos sociales, para trabajar, para relacionarnos con los otros, para el amor, para muchísimas cuestiones nos sirve la autoestima, que también está relacionada con la confianza en uno mismo o también con la seguridad. Bueno, vamos a enumerar algunas de las claves para mejorar la autoestima. Primer punto. El primer punto es la deuda simbólica que tenemos para la sociedad. Es decir, cuando venimos en este mundo hay ya hospitales, universidades, para irme a tomarme un café al bar de la esquina hay una persona que nos atiende, personas que han ido realizando ese trabajo para que sea posible. Digamos que cuando llegamos a este mundo ya está todo hecho. Hecho en el sentido de que hay otras personas que han trabajado para que nosotros podamos disfrutar de ciertas comodidades, ciertos derechos que por una parte pues hay personas que incluso han perdido la vida para que nosotros disfrutemos de ello, ¿no? Entonces eso nos genera una deuda que tiene que ver con el sentirnos útiles, ¿no? Si esa deuda no se salda trabajando para los demás, proporcionándoles un beneficio, nos vamos a sentir culpables si no lo realizamos, y el sentirnos útil pues tiene que ver con esa deuda simbólica. Entonces, un elemento muy importante para aumentar la autoestima es el trabajo. El trabajo nos proporciona uno de los grados mayores de autoestima. El segundo punto es la cuestión de la culpa. Hay personas que dicen que su autoestima está por los suelos, que tienen muy baja la autoestima, y esta cuestión a veces tiene más que ver con los sentimientos de culpa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay actos que uno ha realizado que le pueden llenar de remordimiento, o incluso desde el psicoanálisis hablamos de culpa inconsciente, que no tiene tanto que ver con un acto realizado en un momento dado, sino que incluso con algo que uno ha fantaseado, ha deseado y que no puede corresponderse con la realidad, que no lo toleramos moralmente, ¿no? Porque es algo que incluso nos produce un rechazo. Entonces eso, aunque tú no lo hayas realizado, ¿no? Basta con haberlo pensado, imaginado, fantaseado, y a veces en un plano inconsciente. Uno ni siquiera a veces llega a saberlo, sino por los resultados, por esa culpa que uno siente, y entonces uno no se cree merecedor de nada. Uno cree que tiene baja autoestima, se siente mal por eso, pero en realidad es por un sentimiento de culpa inconsciente, que ya digo, puede ser por un deseo no tolerado, por una hostilidad hacia algo o alguien muy cercano que no deberíamos de sentirla, o nos sentimos mal por hacerlo, ¿no? por desearlo, por fantasearlo, y que se repercute en eso, en incluso la necesidad de castigo, ¿no? Por eso tiene que ver con la autoestima. El siguiente punto es el de sentirnos amados. Esta cuestión es muy importante porque hay personas que dedican su vida se vengan incluso de sus primeras figuras amorosas, que son los padres. Hay quien cree, ¿no? Es una creencia popular, que el hecho de que no sentirte amado, ¿no? Creer que has tenido un padre muy autoritario, que no te ha proporcionado suficiente cariño, suficiente amor, no ha tenido esas muestras de cariño que tú crees que son normales, entre comillas, pues te proporciona un sentimiento, ¿no? O incluso una venganza hacia ellos y hacia el mundo. Es como decir, yo soy así por culpa de mis padres, ¿no? Por culpa de esa primera familia que he tenido. Como no recibí ese amor que yo creo que debería haber recibido, ahora no me hago amar por los demás. Pero claro, esta cuestión es muy interesante porque la inseguridad tiene más que ver con el exceso de amor que con los límites. Y claro, los límites son necesarios, que lo hemos comentado en otros vídeos, en el seno familiar, porque a veces en esa excesiva unión que se produce entre la madre y el hijo, bueno, es necesaria en un principio, pero luego a ciertas etapas, ciertas épocas, tiene que haber como una separación simbólica, en el sentido que viene el tercero, el padre, a separarnos de esa demanda. Entonces ahí es donde se instalan los celos, la hostilidad, esa ambivalencia. Pero hay personas que se quedan en esa ambivalencia, digamos que simbólicamente uno
uno tiene que desarrollar las 4 funciones, ¿no? Que son el padre, la madre, el hombre y la mujer. Y hay personas que se quedan en esa etapa infantil, en esa ambivalencia hacia el padre, y en sus relaciones adultas son incapaces de tener una relación normal, digamos, con esa madurez emocional con otras personas. Siempre van demandando amor, exigiendo y no se sienten queridas. Y ojo, tendréis que preguntaros, ¿yo qué hago en mis relaciones? ¿Cómo soy yo con los demás? ¿Estoy más actuando en esa posición de ser amado o soy también amante? ¿Conquisto también? ¿Doy algo por los demás? ¿Seduzco, no? O entra dentro también de los pactos, ¿no? ¿Qué pactos tengo yo con los otros? Sé tolerar a los demás, sé esperarme en un momento determinado. Cuando las cosas no son como yo quiero, espero, modulo, hablo. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, el siguiente paso podríamos decir que se trata también de la fantasía. La fantasía tiene mucho que ver con la autoestima, en el sentido de que, claro, uno puede tener muchas ambiciones, pero poca capacidad de trabajo. Entonces te quedas más en la fantasía o incluso hay veces que en el delirio, ¿no? Es como que uno en la vida tiene que ir poniéndose metas, pero claro, si tú a esas metas o a veces esos castillos gigantes que tiene uno en el aire no le pones el trabajo necesario para ir realizando, para ir dando esos pequeños pasos, pues claro, te vas a sentir siempre frustrado, porque estás más en el principio del placer que en el de realidad. A veces uno quiere hacer las cosas ya y pronto, y lo quiere todo ya, pero claro, para que tengamos un goce adulto, para que las cosas nos vayan proporcionando esa autoestima, ¿no? O esa creencia en nosotros mismos, tenemos que ir alcanzando pequeñas metas, ¿no? Y haciendo nuestros logros y claro, dentro de una realidad. El psicoanálisis te ayuda a poner en palabras, a verbalizar esas ensoñaciones que a veces uno se monta unos castillos en el aire y una fantasía que nada se corresponden con la realidad. Y claro, eso también tiene mucho que ver con el hecho de creer que los demás siempre son mejor que nosotros, tienen una pareja mejor, tienen un trabajo mejor, ¿no? Es como un poco esa envidia, ¿no? Es como negar que los otros han hecho un trabajo para estar ahí, ¿no? Y cuestionarnos qué tipo de relaciones tenemos. Entonces esa es la cuestión. Nacimos todos completos. A nadie le falta nada, sino que simplemente uno tiene que ir trabajando, ir realizando esos pasos en la vida que son necesarios. Si no te sucede, tendrás que pensar que igual estás en esa etapa infantil aún, ¿no? O en esas fantasías y en ese delirio. El neurótico precisamente se caracteriza por eso, porque se queda en la fantasía y no pone esa energía, que esa es la autoestima, ¿no? En vez de poner la energía en el exterior, en los proyectos sociales, las relaciones, la investigación, el arte, la cultura, la tiene siempre puesta en sí mismo. Es un goce autoerótico. Muy bien, pues el siguiente punto podríamos decir que son los ideales de la niñez, en el sentido de que hay personas que siempre se sienten que no son valoradas. ¿Eso qué quiere decir? El no sentirse valorado puede tener que ver con esa etapa infantil en la que cuando tú hacías algo siempre estaban mamá y papá para decirte lo bien que lo hacías, lo guapo que eras, lo precioso, lo bien que hacías todo, absolutamente. Entonces, claro, a veces uno en la etapa adulta pues no se conforma con hacer, sino que siempre va como esperando esa palmadita, ¿no? Ese sentirse valorado, ese esperar que el otro le diga siempre lo bien que está haciendo las cosas. Y a veces pues eso, hay que simbolizar, ¿no? En el sentido de que no siempre uno tiene que darle la palmadita para saber que está en el buen camino y que tiene que realizar las cosas de una manera determinada, ¿no? En un camino determinado. Muy bien, pues la otra clave que quería ya puntualizar para terminar es que hay que diferenciar el hecho de querer y desear. Esta cuestión también es muy importante porque a veces uno llega a pensar que su autoestima está muy baja, se siente frustrado. ¿Por qué? Porque a veces que quiere conseguir algo en la vida, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que es una persona joven que quiere independizarse. Si pone unas normas, unas leyes en el sentido de que se quiere independizar, claro, teniendo un trabajo, o hay personas que solamente se pueden independizar según como uno piense si tienen pareja, ¿no? Digamos que a veces uno se fija en ciertas ideas que le impiden ir más allá, pero claro, ¿qué se esconde tras estas ideas? Hay personas que hasta que no encuentran ese trabajo ideal
dicen que no se van a ir de casa, pero resulta que en su vida hay cuestiones que le pasan, que suelen tener mala suerte una y otra vez, se suelen repetir, justo en el momento que se va a ir de casa le pasan algo o se pelean con la pareja, alguna cuestión de este tipo, ¿no? Entonces, podríamos decir que eso es por la baja autoestima, etcétera, etcétera, pero no, hay otra lectura, otra interpretación diferente de esa realidad. Hay veces que uno tiene fantasía, tiene deseos inconscientes o procesos internos que tienen que ver con el crecimiento, con incluso esa fantasía de primera familia ideal, de quedarte en lo anterior, de no querer marchar de casa de una manera inconsciente, y aunque tú digas querer algo, si en tu vida no se manifiesta, no se puede llegar a poner a realizar, es porque tal vez hay en ti contradicciones internas que no las puedes verbalizar. Entonces, como que inconscientemente siempre buscas ese fallido, esa pareja que no se puede ir, esos amigos que te llevas mal y no te puedes independizar porque es imposible convivir con ellos, ese trabajo que nunca llega. Por eso digo, entonces es importante que para la autoestima también hay que tener en cuenta los procesos inconscientes. Es diferente querer que desear. Muy bien, pues espero que os haya servido, muchas gracias y bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.